Hace 150 años que el primer ferrocarril atravesaba Navarra. Era una vieja máquina que soltaba negras bocanadas de humo y a cuyos silbidos fueron acostumbrándose los navarros. Primero fue la línea Pamplona-Tudela, después llegaría la Pamplona-Alsasua. Viejas locomotoras con sus chimeneas a las que sucedieron potentes máquinas veloces expresos que en nuestros días se han transformado, dejando atrás la época del vapor. Esta semana, en una mirada atrás, la historia del ferrocarril en Navarra. El ferrocarril en nuestra comunidad ha estado ligado a esta tierra y también a la vida de muchos navarros. Ha estado ligado también el tren. Es el caso del propietario, por ejemplo, de este reloj que tengo en mis manos. Un reloj suizo centenario perteneciente a un jefe de estación. Arturo Carreño, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias. ¿A usted pertenece este reloj? Sí, pertenecía a mi abuelo, luego perteneció a mi padre y mi padre me lo traspasó a mí. Sí. Un jefe de estación, de la estación de Alsasua concretamente. ¿Cuántos años ligado al mundo del tren? Yo al mundo del tren estoy ligado 42 años ya, ha hecho ya 42 años. Bueno, cuéntanos la historia de este reloj, un reloj que marcaba también la salida del tren, Sí. si el tren venía puntual, si el tren venía con retraso. Sí, lo puedo contar por vivencias de mi padre, que conoció a su padre, efectivamente, yo no le conocía a mi abuelo. Bueno, pues el abuelo era mozo de tren, luego fue guardafrenos, que eran los que iban pues manipulando los frenos de aquellos trenes antiquísimos, y bueno, y luego fue jefe de tren, llevaban los relojes estos en el chaleco del uniforme oficial que llevaban y conectaban con el jefe de estación, donde el tren paraba, donde arrancaba, para coordinar las horas de llegada y salida y hacer la hoja de ruta. Y ellos les decían, abrían el reloj, les decían pues salimos a tal hora con 4 o 5 minutos de retraso. El jefe de estación daba la conformidad y la hoja de ruta se hacía según el itinerario y según las horas que marcaban los jefes de estación y los jefes de tren en los distintos trenes. Un reloj centenario que vemos que sigue marcando la hora puntual. Sigue marcando la hora puntual, sí. Así Muy es. bien, además nos ha traído Arturo varias cosas también de su época como jefe de estación. Poco a poco nos va a ir explicando a lo largo del programa cuáles son el resto de cosas que nos ha traído. Vamos a ir presentando a nuestro siguiente invitado, que también va a poder contarnos muchas historias relacionadas con la vida de quienes han partido o han llegado a la estación de tren de Alsasua. Fue el estanquero de esa estación, Miguel de Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Trabajó en ese estanco de la estación de tren de Alsasua. El estanco de la estación de Alsasua estaba regentado por mi suegra, que ya tiene 92 años en la actualidad. Y bueno, pues yo era un colaborador, un pequeño colaborador, porque yo sí en el ferrocarril he andado algo en corta distancia, pues era repitiendo otra vez el recorrido Alsasua-Legazpia, que yo era trabajando en Patricio Echeverría, y esa es la vivencia de ir y volver y demás. Y luego pues allí cosas que solían surgir en la estación, pues había varias anécdotas, pues cuanto a retraso de los trenes, pues te podías encontrar ahí pues con personalidades, como había, por ejemplo, en lo humorístico, típico, solían pasar muy gracioso. Aquí en Navarro Zoco, Ignacio Zoco, que era futbolista del Real Madrid, pasaba mucho allí con su mujer. Solían traerla a la librería, y estaba con mi suegra. Bueno, pues tenemos cosas pues que se han vivido allá. Historias de las estaciones de tren, que esperemos que nos cuente también. Hay muchas anécdotas y paso yo a presentarles a nuestro tercer invitado, porque en torno al tren hay muchas historias, mucha vida y muchos aficionados al ferrocarril. De ahí que naciera una asociación de amigos del ferrocarril de Navarra, a la que pertenece nuestro siguiente invitado, Alfonso Bañón. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuántos amantes del ferrocarril hay en Navarra? Bueno, hay muchos más amantes que asociados, porque como pasa siempre, ni todos los votantes son miembros del partido, ni todos los aficionados al tren son miembros de la asociación.
En este momento en la asociación estamos unos 60 miembros. Bueno, si les parece, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver el primer reportaje que ha preparado nuestro compañero Fermín Las Peñas, porque el tren está de cumpleaños en Navarra. Hace 3 años se celebró el 150 aniversario de su llegada a Navarra. El que viene será la misma celebración en Alsasua. Los comienzos y el desarrollo de los trenes en nuestra comunidad fueron así. 153 años han pasado desde que el primer tren atravesara Navarra. Siglo y medio en el que este medio de transporte ha servido para vertebrar la comunidad, para acercar a sus vecinos entre sí, para llevarlos más allá de nuestras fronteras, para abrir mercados o hacer negocios y para unirnos con Europa. El tren sufrió un desarrollo importante a mediados del siglo XIX. En 1860, después de varios estudios y las obras correspondientes, los navarros se volcaron en ver esta nueva obra de la ingeniería. El primer viaje fue el 15 de septiembre. La línea unió Pamplona con Murillete, un camino de hierro que atravesaba localidades como Campanas, Puello o Tafalla. Tan solo un año después, se completaba la línea de norte a sur con la apertura hasta Tudela, atravesando localidades como Villafranca o Marcilla. La Celestina fue la primera locomotora que hizo su entrada en la estación Ribera. La línea por Navarra siguió su camino a través de Sacana hasta Alsasua. La localidad vio llegar el tren en 1864. Por un lado, veía pasar los trenes que unían Irún con Madrid y por otro los que salían hacia Pamplona. La compañía encargada de la construcción de las vías en aquella época escogió el poblado de Castejón como nudo de comunicaciones por el menor coste de sus terrenos en detrimento de Tudela. La localidad se convirtió en el punto en el que convergía la línea Navarra, con la que unía Bilbao y Zaragoza atravesando La Rioja, y el tren que partía a Madrid a través de Soria. Estas fueron las grandes obras del tren de vía ancha, un esqueleto que en lo básico se mantiene prácticamente igual 150 años después. Un inicio del tren en Navarra que no contaba con el beneplácito de toda la sociedad. Algunos curas mostraron públicamente sus reticencias porque creían que los ruidos, las columnas de humo, la atracción de una máquina por sí sola eran obra del mismísimo demonio y que los trenes salían del infierno. Pero en general el nuevo invento tuvo una gran acogida. Los planes del gobierno central pasaban por la construcción de líneas por todo el país. Se intentó el paso a Francia por Alduides, pero las autoridades navarras no lo vieron correcto porque podrían ser, decían, una brecha en la defensa de España en caso de invasión de las tropas francesas. Las grandes infraestructuras dieron paso a los trenes de vía estrecha. Con el tren ya asentado se comenzó la construcción de estos otros pasos. Fue un furor que se prolongó las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En 1885 hizo su primer viaje el Tarazónica, el tren que unía Tudela con la localidad vecina. Poco tiempo después se inauguró la conexión entre Cortes y Borja, en Zaragoza. En los inicios del nuevo siglo, el Irati comenzó sus trayectos en 1911 para unir Pamplona con Sangüesa pasando por Aoiz y Lumbier. Enseguida el Plaza Ola supuso la unión de la capital navarra con San Sebastián a través de Lecumberri. Y la zona norte se incorporaba al tren con la puesta en marcha de la vía entre Elizondo e Irún, el Bidasoa. 3 nuevas líneas en apenas 5 años. Los vecinos de Estella esperaron a 1927 para poder viajar a Vitoria, gracias al Vasco Navarro. El Tarazónica se convirtió en todo un emblema de la Ribera desde el principio. Su trayecto unía Tudela y la localidad aragonesa, una ruta que se mantiene al margen de muchos pueblos al construirse estaciones o apeaderos a varios kilómetros de los centros urbanos. Famosos son los cuentos y leyendas que le acompañan sobre su especial lentitud para cubrir el trayecto o las constantes salidas de la vía. De ahí su apelativo de escachamatas. Un viaje de 35 minutos para cubrir tan solo 22 kilómetros. El Irati fue concebido en un principio para dar salida a la madera del bosque, aunque pronto se convirtió en el nexo de unión entre Sangüesa y la capital por Aoiz. Fue un tren eléctrico con el paso por la Foz de Lumbier como uno de sus mayores atractivos. En Pamplona fueron conocidas las diversas estaciones que ocuparon solares del centro de la capital. El Plazaola fue originariamente un tren minero. Se ideó para transportar hierro de las minas, pero el proyecto fue creciendo hasta conseguir unir las capitales navarra y guipuzcoana. Exigió una buena dosis de ingeniería para salvar montes y valles. Los primeros viajes a San Sebastián en tren tenían una duración cercana a las 4 horas. También tuvo unos inicios de transporte de material minero el Bidasoa. La
línea que terminó por unir Elizondo con Irún, recorriendo en paralelo el río del norte de nuestra comunidad. El último de los trenes en incorporarse fue el vasco-navarro. Unía a Estella con Vitoria, atravesando Murieta o Ancín, en un recorrido total de más de 2 horas por los 70 kilómetros de su trayecto. Los años 30 y 40 fueron sin duda los de mayor esplendor del ferrocarril, con 6 líneas de vía estrecha y 4 de vía ancha, y algún proyecto más que cayó en el olvido. El tren era parte sin duda del paisaje de un buen número de pueblos navarros. Cómo han cambiado sin duda las cosas. Alfonso, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de este reportaje? No, me ha encantado, creo que ha hecho un resumen muy bueno, un reportaje y ha hecho hincapié en que tenemos las mismas líneas de tren de ancho hoy español que hace 150 años. Es decir, en Navarra hoy hay 200 kilómetros de tren, es todo lo que hay. Un recuerdo nostálgico también para amantes del ferrocarril como usted, ver esas líneas que han ido desapareciendo con el tiempo, el Irati, el hay Plaza algunas Ola. especialmente ligadas a mi trabajo. Yo he trabajado en la sociedad del Irati, pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en las líneas de ancho, o sea, no de vía estrecha, sino de vía ancha, el saber, o sea, la primera fue, como se ha dicho en el reportaje, desde Pamplona hacia Tudela. ¿Por qué? Pues porque no estaba decidido por dónde se iba a ir hacia Francia. La concesión era de Zaragoza, Pamplona, Irún. Pero ¿cómo se iba de Pamplona a Irún? Había la duda de si había que ir por las Alduides a Francia o había que ir por donde se ha ido, por la Barranca. Y ahí se estuvo dudando mucho tiempo y en efecto fue una cuestión de estrategia militar la que decidió. Pero también hacia el sur hubo sus polémicas para saber si, por ejemplo, de Pamplona hacia Tudela había que ir por Puente la Reina, siguiendo el curso de Larga, o había que ir por Tafalla. Y eso fue otra de las discusiones que hubo, y ganaron los tafalleses, que hicieron unas fiestas especiales para celebrarlo, que iba a ir el tren. Y en lo que he dicho también, cuando habla de que hubo gente que se opuso al ferrocarril, el caso de Caparroso. Caparroso no quería. ¿Hubo muchos escépticos con el tren? No, Caparroso lo que le pasa es que le daba miedo que las chispas de las máquinas incendiaran las cosechas. Y sacaron la estación 5 kilómetros de Caparroso. Naturalmente luego se han arrepentido mucho. Pero sí, hay muchos. Y los ferrocarriles de vía estrecha, lo que pasa es que no pudieron nunca competir con la carretera. Y al final la cuestión económica es la que fue cerrando a todos. ¿El coche podemos decir que ha sido lo que hizo descarrilar estos trenes? Sin duda. El Tarazonica decía que se salía a la carretera porque las locomotoras estaban hechas con antiguas apisonadoras, que tenían querencia a la carretera. Y respecto a la estación de Castejón, ¿qué sucedió con esa estación? Bueno, ¿Los terrenos fueron más baratos? Castejón era nombrado un despoblado, era el despoblado de Castejón, y era cuestión económica. Ahí fue el don José de Salamanca, que era el que tuvo la concesión, mucho más barato el terreno y hacer una estación de primer orden en Castejón que en Tudela. O sea, por cuestión económica, la estación de primer orden se hizo en Castejón. Se hizo en Castejón y no de en segundo Tudela. orden en Tudela. Nada más que por eso. Muy bien, Arturo, vamos a ir con usted. Usted seguro que ha visto muchos cambios en ese reportaje. Usted seguro que ha visto también la evolución del ferrocarril, de esas máquinas, de ese ancho de vías, en 40 años trabajando en el tren. ¿Cuál ha sido el mayor hito, el mayor cambio para usted? Bueno, yo respecto a los trenes de vía estrecha, como el Plaza Ola, que habéis sacado en el reportaje, por cierto, muy bien sacado, pues yo ahí tengo poco que hablar, porque yo soy de vía ancha, de la vía normal, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo entré en el ferrocarril en 1967, en la Escuela de Militares de Ferrocarriles, y aparecí en Echarri y Aranaz a los 4 años, cuando nos licenciamos toda la promoción. A mí me mandaron a Echarri y Aranaz en el año 1971. Faltaban 4 años para eliminar las locomotoras de carbón. Faltaban nada más que 4 años, porque en 1975 ya fue el último año en que circularon
esas locomotoras. Por lo tanto, viví 4 o 5 años de esos trenes, de esos gigantes de humo, y luego el resto ya eran con máquinas diésel que vinieron con los naranjeros que venían de Valencia y eran otra clase de máquinas, diésel, sobre todo diésel, y bueno, y así hasta que hemos llegado a nuestros días con los trenes, pues Alvia, Altaria, Alaris, etcétera, etcétera. Han cambiado mucho los trenes, las locomotoras, pero también las estaciones. Sí, las estaciones han sufrido cambios importantes. Yo de la que más puedo hablar es de la estación de Alsasua, que por cierto es una estación preciosa, y no es porque ya he estado yo ahí trabajando casi 40 años, pero es un edificio espectacular, una marquesina muy bonita, y ha sufrido, que yo sepa, en los años que yo he estado, ha sufrido 4 renovaciones. Y bueno, ahora está preciosa, divina. Lo malo de ahora es que pues tenemos el problema, y habrá que decirlo, que no paran tantos trenes como quisiéramos, y bueno, pues es una pena, porque es una estación muy bonita y bueno, pues habrá que tener consideración. Miguel asienta y con la cabeza también respecto a que no paran tantos trenes en Alsasua, que las cosas han cambiado, y de hecho también le afectó en el sentido de que usted trabajaba en ese estanco, ayudaba a su mujer en el estanco de la estación, que al finalmente acabó desapareciendo ese estanco de la estación y llevándose a Alsasua. Motivado pues por eso, porque no había viajeros, entonces no había movimiento y ya se veía el túnel que se estaba oscureciendo y aquello no había por venir allí. Pero en esos años en los que estuvo allí, seguro que tiene muchas anécdotas que contarnos también. Contaba antes algún viajero famoso, como decía, sí. Pero ¿alguna otra anécdota relacionada con el mundo del tren? Con el mundo del tren, pues en el recorrido a Legazpia, que es lo que puedo yo divisar del tema, pues es cuando había pues fuertes nevadas y pues las locomotoras pues no podía pasar. Un quitanieves, las agujas concretamente, de salida de estación, pues hay que hacer la aguja, que es el espadín que pasa de un lado a otro, para desviar de un lado a otro la circulación, pues ya no se podía mover porque no hacía, tenían que andar con las escobas allí o con otras cosas, cosa que ahora pues hay pues unas resistencias que no tienes que estar en ese sentido. Ir pues una zona de la vía, porque es muy accidentada el recorrido entre Alsasua y, digamos, el Bajo Goierri, pues es una zona muy accidentada, de túneles, de curva, contracurva. Pues había zonas que se iba al terreno por las lluvias y todo, las inclemencias del tiempo, y el resultado era pues, que inutilizaban una vía, en un tramo X, 10 kilómetros, lo que sea. Pues bueno, luego cuando volvían a reanudar el servicio en aquella vía, pues el pantógrafo con la catenaria, pues entonces se quedaba un poco como óxido, y allí pues se armaba la marimorena, se enganchaba el pantógrafo con la línea y aquello parecía pues, cualquier cosa. Y nos quedábamos pues ahí tirados. Miguel, seguro que le ha tocado ver cómo Arturo trabajaba. Sí, ¿Qué tal era como jefe de estación Arturo, ahora que no nos oye? Excelente, excelente, es una gran persona. Le conozco así personalmente, pero como le he dicho antes y vuelvo a repetirlo, pues un hombre informando bien, porque pronuncia muy bien y se le entiende lo que dice, que es la base fundamental, ¿no? Cuando uno está explicando, oye, pues señores, tienen que pasar al autobús, por cuando había algún accidente o algo, que lo sabía con bastante frecuencia, demasiada. Pues eso, este era un hombre eso. Lo que me ha parecido una cosa pues anecdótica, que entre Vitoria y Estella invirtiese 2 horas un tren para eso. Yo en bicicleta y me sobraba tiempo para hacerlo. 2 horas, que son 70 kilómetros, pues ahí andaría. Y a San Sebastián 3,5 o 4. A San Sebastián otros 70 kilómetros, fíjate. 90. Impensable si hoy Sí, venían porque helado, ¿no? ferrocarril, Por sí, Bueno, ejemplo. pues vieron, claro. Es que el resultado es que es la muerte. O sea, el ferrocarril de Estella, el Vasco Navarro, vivió, como ha dicho en el reportaje, en la época dorada, pues porque vino a inaugurarlo el don Miguel Primo de Rivera, que era el marqués de Estella. Lo inauguró el año 27 y mientras estuvieron en el candelero, pues aquello marchó. Es más, incluso el Estado absorbió ese ferrocarril y le pusieron ancho del normal en España, el 1,67, pero no podía. La cuestión es que
y en el año 87 ya no podían más y se acabó. Pero cuestión económica pura. O sea, no aguantó la competencia con la carretera como le estaba pasando a la vía ancha de Pamplona a Madrid, por ejemplo, hasta que han puesto los trenes modernos. Y entonces le está ganando la competencia el ferrocarril a la carretera. Ahora ya no vamos a Madrid en coche, pero antes no se nos ocurría a nadie ir en el tren. ¿Qué tipo de viajeros eran los que utilizaban entonces los ferrocarriles? Yo recuerdo cuando yo vine a Pamplona, años 58, 59, en aquellos TAF y los TER que había entonces, siempre había 2 o 3 curas y 2 o 3 monjas. De eso no faltaba nunca en esto. Y familias. Pero ejecutivos no había. O sea, no había nunca gente. O sea, los ejecutivos, y yo cuando he sido ejecutivo, íbamos en coche a Madrid. No se nos ocurría ir en tren. Y ahora mis hijos van todos en tren, van y vuelven en el día. En el reportaje, Alfonso, hemos escuchado que los curas se oponían en un principio a esto del ferrocarril. Había, pero eso ya pertenece al mundo de la anécdota del batiburrillo navarro de Iribarren. Pero sí, eran cosas del demonio. Bueno, Arturo, vamos a ver si nos explica todo lo que ha traído, a ver esos dones, ese don de locuacidad como ha destacado Miguel. Explíquenos, ¿qué es lo que nos ha traído hoy? Bueno, pues he traído, como se ve bien, pues 2 gorras. Una es azul, y tiene las hojas de roble, tiene 2 hojas de roble en cada lado, que es una gorra de factor sencillo. Nosotros le decimos el factor, simplemente factor, que es el personaje que vendía billetes en las estaciones, hacía las facturaciones y otros servicios. Que se distinguía del que llevaba la gorra roja. Se distinguía simplemente por el color. Y luego la otra gorra es de un jefe de circulación que lleva la funda roja, que estaba ligado, de cuerpo entero a la circulación de los trenes, al control de las mesas de bloqueo, y estaba a las 8 horas o el tiempo que estuviese de servicio, estaba al tanto de la circulación, manteniendo la seguridad y todos los niveles que podían someterse en el turno. Y Arturo, quien llevaba la gorra roja, llevaba también el banderín. Sí, el banderín es un elemento indispensable bueno, ahora ya igual no es tan indispensable, pero antes, hasta hace muy pocos años, sí que era indispensable para dar la salida, o la orden de marcha, mejor, no salía la orden de marcha al maquinista, junto con el silbato. Un silbato de 2 sonidos, que es también muy importante, y levantando el banderín plegado con el silbato, se le ordenaba al maquinista emprender la marcha, cuando todas las agujas estaban dispuestas y las señales estaban en posición de verde, por supuesto. Otra cosa curiosa es esta cartilla profesional del jefe y factor de circulación. ¿Qué era esto? Madrid, sí, 1967. De 1967, eso fue el año que yo entré en el Servicio Militar de Ferrocarriles, la edición, y nos la entregaron, a mí me la entregaron concretamente en la estación de Charri Aranaz, un inspector de Renfe, que nos iba visitándonos a todos los factores de circulación de la línea, y nos entregaba eso que, como he dicho antes en el pasillo, es como un catecismo para el factor de circulación. Esas son las premisas más importantes que hay que cumplir para la seguridad y que todo vaya bien en el desarrollo del servicio de circulación. O sea, aquí están todas las reglas para poder circular correctamente. Las más importantes. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es este cartel de se prohíbe en absoluto escupir en el suelo. Sí, ¿qué es este cartel, ese cartel Arturo? lo recuperé yo de una caja que había en Alsasua y estaba por ahí como para la basura. Entonces lo recuperé porque es muy curioso. El caso es que yo también lo había visto en mis tiempos jóvenes con mi padre cuando íbamos a Madrid en los trenes de madera y así, lo había visto en el pasillo de los trenes de madera. Ponía eso porque antes, antes como ahora, pues había malas costumbres y el suelo no es para escupir. Entonces lo ponían y además era una prohibición taxativa. En absoluto. En absoluto. Lo tenía que dejar es claro. Es curioso, sí. Sí. Que a ustedes también les ha sorprendido este cartel, Alfonso. Por supuesto, pero es que yo recuerdo que había escupideras en el suelo. Eso es. Es que había prohibido escupir en el suelo porque había que escupir en la escupidera. Cosas que ahora nos parecen impensables, pero lo hemos vivido. Bueno, pues si le parece, vamos a ver también una pequeña pincelada de cómo circulaban estos trenes antiguos a los que hemos estado haciendo referencia en esta tertulia. ¿Te acuerdas del tranvía del Irati? Aquí estaba su estación, en el límite de Viburgo. ¿Qué me vas a decir?
Me enternece su memoria. Era mi tren de niño. Estaba frente a mi casa en la vieja estación de la aduana. ¿Quieres verlo andando? No es posible. Ahí lo tienes, en la estación de Sangüesa. Era 1955. El jefe de explotación ha dado el último aviso. Sonó la campanilla de salida. Último viaje. Ya no volverá más el tren. ¿Qué recuerdos me trae? Estoy emocionado. El viejo Mercancías, fiel a sus motores alemanes de corriente continua, seguía su marcha camino de la Faux de Lumbier. Entero aún, no presagiaba el triste fin de su porte de cíclope mecánico, orgullo de tantos pamploneses en su camino hacia Aoiz y Sangüesa. A pocos kilómetros de allí, aparecía en todo su esplendor la bellísima Faux de Lumbier, besada por el río Irati, y por este mismo túnel de hoy, en el túnel de su tiempo, entraba el ferrocarril haciendo silbar su automotor en aquella oscuridad. Saliendo del túnel a campo abierto, luego entraba ya en Agujas, donde el cambio permitía el cruce con el tren de viajeros que, orgulloso de su dignidad, llevaba coches jardineras abiertos al viento y que seguía su marcha ignorante de su próximo fin. En Mendioro ya me vienen a la memoria los recuerdos de aquella tierra privilegiada de pescadores y cazadores en nuestra Navarra de hace 50 años. ¿Dónde se fue aquel tiempo? Bueno, imágenes para el recuerdo. Alfonso, ¿qué le ha parecido estas imágenes? Rincones y nostalgias. Y además no había visto el reportaje en movimiento. Había visto muchas fotografías, pero me ha encantado verlo. Me ha encantado ver el cruce de Villaveta y todas las cosas del Irati. Sí, sí. El Irati marcó, era el único de los 6 trenes que hemos hablado, el único que nació eléctrico. Precisamente, o sea, el Irati nació, la idea era para sacar la madera del monte Irati y llevarla hasta hoy, donde había una destilería y un aserradero. Y la llevaban por el río, flotando por el río Irati, hasta allí. Esa fue la idea. Luego el ferrocarril pidieron los de Salazar y de los de Aezcoa que fuera por Lumbier para poder sacar también las maderas de Lumbier. Y entonces se hicieron Pamplona a Villaveta, de ahí se desviaba uno a Goiz y otro a Lumbier y a Sangüesa. Bueno, imágenes curiosas para finalizar esta primera parte del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alfonso. Gracias, Miguel. Gracias, Silvia. Gracias. Y gracias, Arturo, que se nos ha olvidado comentar esta caja de aquí. Sí. Que eran exactamente, rápidamente, que Eso eran eran emblemas que llevábamos los ferroviarios y dependía de la categoría, factor de circulación y jefe de estación. Un regalo me comentaba que le hicieron al jubilarse. Sí, me hicieron los regalos en el 2008 cuando me jubilé ya con pleno derecho, me lo hicieron con un reloj también que es una réplica del reloj de Toledo, de la estación de Toledo, que claro, no lo he podido traer porque pesa bastante, es muy bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por habernos ilustrado en esta vida del ferrocarril en Navarra. Y a ustedes, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. El Tarazónica, el Plazaola o el Bidasoa son trenes que desaparecieron en los años 50. Alguna línea como la Vasco-Navarra duró hasta los años 60. Grandes infraestructuras que se abandonaron a su suerte o dieron paso a los trenes de vía estrecha. 150 años han pasado desde que el primer tren atravesara Navarra y hoy recordamos cómo ha sido ese devenir de un medio de transporte cuyo futuro sin duda pasa por la alta velocidad. Hoy hablamos del ferrocarril en Navarra y de estos ferrocarriles, estos trenes que marcaron la historia de nuestra comunidad
y que seguro que conocen nuestros siguientes invitados de la segunda tertulia, que paso ya a presentarles. El primero de ellos es Antonio Cortés. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Usted es el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Exactamente, así de es. Navarra. Una asociación que reúne a todos los amantes del ferrocarril, más o menos. Sí, de los que ¿Unos estamos 60? Ahí. Aproximadamente 60, podemos fallar 59, 61, 62, pero bueno, 60. Una asociación consolera. ¿Cuántos años tiene? Pues empezó en el año 1959, así que saca tú mismo la conclusión. ¿Y usted fue de los primeros también que estuvo ahí? Puede decirse que sería de la segunda jornada, o sea, no de los fundadores, sino de los que iban detrás. Pero vamos, al poco tiempo de estar con ellos. Muy bien. Empezar, también pertenece a esta asociación nuestro siguiente invitado, Miguel Garrote. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes, muy bien. Un chico joven, ¿cuánto tiempo llevas en la asociación tú? Pues a ver, yo como socio llevo pocos años, 4 o 5 creo que son, pero ya lo conocía anteriormente porque mi padre también es socio, tal y cual, vivíamos cerca de la estación, entonces bueno, pues de ahí viene un poco la afición. Pero como socio 4 o 5 años, no llevo más. O sea que ya desde tu padre venía la afición por los trenes. Sí, bueno, vivíamos al lado de la estación del ferrocarril de Pamplona, cerca, entonces pues era constante ver pasar los trenes y tal, entonces de ahí es de donde viene, ir a la estación, ver los trenes, tal, volver a casa y muy a gusto. ¿Desde pequeño? Sí, desde pequeño, sí, desde que tenía 3, 4 o 5 años. ¿Y ahora eres de los que hace maquetas también con el ferrocarril? Sí, soy de los que hago maquetas, sí. También en casa, bueno, tengo una que estoy medio intentando hacer y tal, y luego en la asociación pues tenemos varias con las que podemos trabajar, llevar nuestros trenes y seguir haciendo algo que igual algunos en casa no pueden hacer por tema de espacio y tal y cual. Pues luego nos detallas, Miguel, también porque llevas la comunicación de la asociación, pues las actividades que hacéis. Efectivamente, y todo lo en relación con medios de comunicación, la web y demás. Muy bien. Paso yo también a presentarles a nuestro siguiente invitado, él es Miguel Muñoz. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Bienvenido, Miguel. Muchas Usted gracias. fue ingeniero, exdirector de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y exdirector del Servicio de Infraestructuras Ferroviarias. Efectivamente. O sea que va a tener mucho que contarnos también. Mucha relación con el ferrocarril. Durante todos los años que estuve en la Diputación, fui el que llevaba las relaciones entre la Diputación y luego Gobierno de Navarra y la Renfe o los ministerios respectivos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Fomento, Ministerio de Obras Públicas, y se llevaron a cabo una serie de acciones y actuaciones muy importantes, porque yo creo que el ferrocarril en los últimos 30 años ha experimentado una extraordinaria mejora, gigantesca diría yo, porque si hacemos un flash de los años 60, pues podríamos decir que en el viejo TAF se iba a Madrid en 8 horas. Salía el tren a las 2 de la tarde de Pamplona, llegaba a Madrid a las 10, 8 horas de viaje. En aquel entonces había en Navarra 70 pasos a nivel. Los pasos a nivel entrañan un grave riesgo siempre. 70 pasos en una red de 210 kilómetros como tiene la de Navarra, pues viene a ser un paso cada 3 kilómetros. Ese sería el flash de los años 60. El flash de hoy, 2013, hay 5 circulaciones diarias, aunque una es solo los sábados, podemos decir que 4 todos los días. Se va a Madrid en 3 horas y hay 4 pasos a nivel en Navarra. De manera que ha sido, como digo, gigantesco la mejora que el ferrocarril ha experimentado en Navarra. Vamos a ver parte de esa mejora, de esos cambios, en el siguiente reportaje que ha preparado nuestro compañero Fermín Las Peñas, porque el punto de inflexión del tren se produjo con el auge del automóvil y el transporte por carretera. El tren cayó en desuso, especialmente el de las líneas secundarias. Esta es la segunda parte del tren en nuestra comunidad, de los años 50 a la actualidad. El coche hizo descarrilar al tren en Navarra, especialmente al de vía estrecha. El Irati, el Tarazonica, el Plazaola o el Bidasoa desaparecieron. Lo hicieron de forma rápida. Prácticamente todos ellos en los años 50 dijeron adiós. Alguna línea como la Vasco-Navarra se alargó hasta los 60. Se abandonaron vías y estaciones. Durante muchos años la maleza se hizo dueña de las zonas por las que pasaba el tren, hasta que ayuntamientos, consorcios o instituciones vieron el atractivo turístico ecológico de estas zonas.
Por eso ahora podemos ver, pasear, correr o andar en bici por donde en su día circulaban las locomotoras. Son espacios verdes muy valorados por los turistas que encuentran agradables paseos entre montañas o bosques. Estos lugares han sabido redescubrir y explotar las bonanzas del tren, aunque ya no haya ninguno en el lugar. La situación actual nos dibuja un panorama igual al que diseñaron hace 150 años los gobiernos de aquella época. Una línea principal que cubre de sur a oeste la comunidad, desde Castejón a Alsasua pasando por Pamplona. Y dos líneas más, la del corredor riojano a su paso por la Ribera y los kilómetros con los que cuenta la Irún-Madrid, cerca de Alsasua y Olazabutía. El futuro del ferrocarril pasa en nuestra comunidad por la alta velocidad. Navarra consiguió estar incluida en el corredor Mediterráneo Cantábrico, una línea que quiere conectar Valencia con Bilbao, dos de los grandes puertos marítimos y de mercancías de España. Pero la crisis ha hecho que el gobierno central se replantee la línea a su paso por Navarra. Dentro de las atribuciones de la comunidad y gracias a un convenio, la construcción y financiación de la parte navarra corre a cargo del gobierno foral. Unas obras que ya se han iniciado. En los primeros tramos, los que parten de Castejón en dirección norte por la Ribera, las máquinas ya mueven la tierra, unas vías por las que circularán viajeros y también mercancías. Miguel, ¿cómo ve el futuro del tren en Navarra? Pasa sin duda por la alta velocidad. El futuro del tren en Navarra, como el futuro del tren en España, tiene un arranque que es en 1979. En 1979, por primera vez, se plantea la posibilidad de efectuar variantes de trazado del ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces las mejoras en el ferrocarril habían sido la traviesa de madera, sustituirla por una traviesa de hormigón, el carril de 45 kilos, sustituirlo por uno de 54 kilos, sustituir viejos puentes metálicos por puentes de hormigón armado o de hormigón pretensado, pero los trazados seguían siendo los mismos y el ferrocarril adolecía de una extraordinaria anquilosamiento por la rigidez de los trazados. En 1979, como digo, se plantea la posibilidad de hacer grandes variantes del ferrocarril y la primera que se plantea, que es muy importante por lo que luego sucedió con ella, es la Brazatortas-Córdoba, que en la línea Madrid-Sevilla ahorraría una distancia muy importante en el ferrocarril. Inmediatamente el Gobierno de Navarra tomó contacto con la Dirección General de Planificación de Renfe, que es quien había planteado ese Plan General de Ferrocarriles, para ver qué se podía hacer en Navarra en la misma situación de variantes. Y se pensó que la mejor variante que se podía hacer era una Irurzun-Irún, puesto que el actual trazado tiene 154 kilómetros desde Pamplona hasta Irún, mientras que por la carretera son 80, y se podía hacer una variante que fuera directamente Pamplona-Irurzun-Irún. A partir de ahí arrancó una serie de estudios que han colocado a Navarra en una situación realmente importante, porque con todos los estudios que se fueron realizando, llegó el 4 de marzo de 1994, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan Director de Infraestructuras, en el que figura el corredor navarro de alta velocidad, dando así un espaldarazo muy importante a los estudios que se habían hecho, a las aspiraciones de Navarra y a los deseos de los navarros de tener un ferrocarril adecuado con su situación geográfica y con la vocación que Navarra tiene sobre el ferrocarril. Como digo, se llevó primero el estudio de Irurzun-Irún y a partir de ahí se hicieron una serie de estudios como el estudio de la nueva malla ferroviaria de Navarra, el estudio de alternativas, que todos estos estudios fueron elaborados entre el Gobierno de Navarra y Renfe, o el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Fomento, o el Ministerio de Transportes. El Ministerio ha ido cambiando según los años de denominación, y unas veces ha sido Ministerio de Transportes, otra de Obras Públicas y otra de Fomento. El hecho de que Navarra apareciese en el Plan Director de Infraestructuras venía a garantizar una infraestructura realmente lógica desde el punto de vista de la red nacional de los ferrocarriles, puesto que ese tramo del corredor navarro queda inserto en las comunicaciones Madrid hacia el norte y también Cantábrico-Mediterráneo. De ahí la importancia de este corredor navarro, como digo, porque realmente su papel iba a ser preponderante. Además, el Plan Director de Infraestructuras lo conceptúa
con la misma categoría que la dorsal vertebradora. La dorsal vertebradora es la Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona, frontera francesa. Esa dorsal vertebradora se comunicaría con la Y vasca a través del corredor navarro de alta velocidad, y este corredor navarro tendría las características de alta velocidad 300-350 km/h, que es las mismas de la dorsal vertebradora. Miguel, entonces, por lo que ha dicho en este recorrido histórico del tren en Navarra, Miguel, o sea, el ferrocarril, los navarros siempre nos hemos subido bien al tren, digamos, siempre hemos sabido aprovechar esas oportunidades de comunicación, siempre, o no hemos dejado pasar el tren en esta ocasión. Siempre los navarros han utilizado el tren. Yo me acuerdo del viejo TAF, que en los años 68, 69, era un automotor que, como he comentado antes, tardaba 8 horas de Madrid, de Pamplona a Madrid, salía a las 2 y llegaba a las 10, solo había una frecuencia al día, como es lógico. Iba lleno, absolutamente lleno. Yo lo utilicé varias veces esos años, iba siempre muy lleno. Ahora, como consecuencia de que a Madrid se va en 3 horas y es posible ir y volver en el día, los trenes van con una ocupación realmente importante. Y yo creo que el navarro ama al ferrocarril porque necesita el ferrocarril, y las comunicaciones a Madrid y a Barcelona actualmente son realmente cómodas utilizando el ferrocarril. Miguel, ¿la sentías también? Sí, totalmente. Yo lo he usado varias veces para ir a Madrid, a Barcelona y a Zaragoza también, que queda bastante cerca, y la verdad que ponerte en Madrid en 3 horas, en Barcelona en 4 y en Zaragoza en 2 es una delicia. La verdad que y las comunicaciones son muy buenas, con 4 frecuencias o 5 incluso. A Barcelona en verano había y a Madrid parecido. Entonces el poder viajar por la mañana y poder volver a la noche es algo súper cómodo y que yo creo que está muy bien para Navarra. Y volviendo al pasado, Miguel, los años 50, los años 60 fueron la época de decadencia del ferrocarril en Navarra. Fueron la época de decadencia del ferrocarril en el mundo. El ferrocarril, después de haber tenido una época muy brillante durante 100 años, desde 1850 hasta 1950, la Segunda Guerra Mundial actúa, como es lógico, pues en contra del ferrocarril, porque resultan casi destruidos muchos ferrocarriles de países de Centro Europa. En España la Guerra Civil también ocasionó daños en el ferrocarril. De manera que en los años 50, en la mitad del siglo pasado, el ferrocarril entra en una gravísima decadencia que hace pensar que ha cubierto un ciclo vital y que se ha terminado su vida, y que, como los ferrocarriles de vía estrecha, tiene que desaparecer. Esto llegó a decir a que la gente del ferrocarril, los ferroviarios, se comentara que el ferrocarril sería el transporte del siglo XXI si sobrevivía a la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente sobrevivió. Empezaron los japoneses en 1964 con el Shinkansen, una línea de alta velocidad. Siguieron los franceses en 1984 con el París-Lyon, y enseguida se unió España, que en 1992 inauguró el Madrid-Sevilla, que fue un éxito que superó todas las previsiones que se habían hecho, que comunicaba Madrid con Sevilla 500 y pico kilómetros en 2 horas y media. El año 92, el mismo año 92, después de inaugurar el Madrid-Sevilla, que era por las necesidades de la Expo, el gobierno español adoptó el acuerdo de extender el ancho de vía internacional UIC a toda la red española Renfe, y es un acuerdo que ha permitido que ya se sigan construyendo todos los ferrocarriles de alta velocidad, Madrid, Zaragoza, Barcelona, el que se está construyendo hacia Galicia, y las previsiones que había del corredor navarro, la Y vasca, en ancho internacional, que es 1435 en vez de 1668, que es el ancho Renfe. De manera que el ferrocarril superó brillantemente esa grave crisis, esa grave decadencia, y hoy se ve un futuro muy brillante para el ferrocarril, a pesar de los problemas que en estos momentos en la economía y las inversiones tienen debido a la crisis que tenemos. Miguel, superó también el ferrocarril, pero en esa época también se llevó por delante algunos trenes muy importantes en Navarra, entre ellos el Plazaola, el Irati. Vamos a ver estas imágenes en las que podemos ver cómo ese trazado del Plazaola hoy está reconvertido en una vía verde
que ha recuperado 40 kilómetros entre Pamplona y Andoain por ese trazado del primer tren que unió Pamplona con San Sebastián entre 1914 y 1953. Una rehabilitada estación de Lecumberri, también podemos ver donde está hoy la oficina de turismo. ¿Qué les parece esa idea de reconvertir en vías verdes lo que antes fue? Fantástica, fantástica. Totalmente de acuerdo. Creo que es algo muy bueno para que no se pierda lo que han sido, ¿no?, por donde han circulado trenes muy importantes para Navarra, ¿no?, como el trazado la Irati, el Tarazónica, los Navarro. Entonces creo que vaya habiendo más vías verdes es muy bueno, y luego de cara a la utilidad, ¿no? La gente las utiliza para andar, para ir en bici, y la verdad es que es un plan alternativo muy bueno de ocio. Antonio, ¿qué le parece a usted? Estupendamente, poder pasar por ahí, por donde habían pasado antes unos ferrocarriles que, aunque eran de vía de estrecha y casi particulares, que puedas pasar por donde estuvieron ellos, es decir, viendo justamente por donde, vamos, las zonas, algunas que he visto yo, bonitas, sobre esto. Trae muchos recuerdos esta zona, esta vía verde del Plaza Ola. También guardan muchos recuerdos en su sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Cuéntanos un poquito, ¿dónde tienen la sede de la asociación? ¿Qué es lo que guardan allí? ¿Qué tesoros ferroviarios podemos encontrar? Pues mira, actualmente estamos en el edificio de correos de la estación del ferrocarril, de la estación del norte, que era el antiguo edificio de correos. Estamos ahí ubicados. Y ahí tenemos prácticamente, tenemos un montón de material de Renfe, que nos lo han cedido, nos lo han prestado, señales, incluso tenemos los cambios de vía. Prácticamente ahí se puede encontrar, no te voy a decir de todo, pero sí bastantes cosas. Tenemos maquetas también, cosa que eso llevamos ya, hace poco tiempo lo estamos llevándolo a la práctica. De hecho, nosotros hemos salido fuera de Pamplona, fuera de Navarra, hemos ido con estas maquetas y lo montamos también en Baluarte. Ya aprovecho para hacer un poco de publicidad, que estaremos este año también ahí. Entonces verán prácticamente las maquetas. Una exposición de maquetas de personas de la asociación, ¿no? Sí, de todo, de los que estamos en la asociación. Unos u otros, entre todos nos apoyamos para hacer cosas. Entonces, es lo que esto. Y luego material, ya te digo, tenemos material de allí prácticamente de todo. Señales, ya te he dicho, para desvíos, o sea, cambios de desvíos, e incluso algún semáforo me parece que también hay. Miguel, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cuáles van a ser esas próximas actividades? Nos comentaban la exposición. Efectivamente, todos los años nuestra principal exposición es la que organizamos en Navidades, en el Baluarte. Entonces ahora mismo estamos a escaso un mes queda, porque antes de abrir al público tenemos visitas de colegios, entonces estamos realizando todos los preparativos de la exposición, contactando con posibles patrocinadores para la exposición, organizando todo el tema que va a ser, cómo va a ir la exposición organizada, cómo vamos a enfocar la visita de los chavales, ¿no?, de los escolares a la misma, con algún vídeo introductorio sobre qué es lo que hacemos, qué es lo que van a ver, y luego ya el año pasado lo probamos y fue un éxito. Pusimos un tren en miniatura, pero donde la gente se podía montar y dar una vuelta en el mismo. Entonces vamos a tirar por allí para poder abarcar más y que la gente esté a gusto, y al fin y al cabo el poder participar en la exposición también activo, que no sea solo visual, es una baza a favor muy importante para nosotros, y creemos que sobre todo por esa parte es por donde tenemos que tirar, de cara a que la gente nos vaya conociendo muchas actividades, realizar muchas cosas. Y hace 2 meses estuvimos en Logroño con el mismo, organizando con una acogida del público brutal, superando las 1000 personas en Logroño. Entonces que nos llamasen y de esa acogida por parte de la ciudadanía fue la verdad que un éxito para la asociación. El desplazarte 80 kilómetros y que tengas éxito, pues es muy bueno, la verdad. Pues si les parece, vamos a despedirnos. En esta ocasión lo vamos a hacer con una maqueta también de ferrocarriles. Vamos a ver una maqueta que estuvo en la estación de tren de Alsasu hace ya años. Vamos a echar una mirada atrás también con esta maqueta de ferrocarriles. Les despido ya. Gracias, Antonio Cortés, por habernos acompañado. Gracias, Miguel. Vosotros, un placer. Y gracias, Miguel Muñoz, también. Muchas gracias. Muy amables a los tres, y a ustedes les emplazo hasta la semana que viene con nuevos temas. Gracias, adiós.